Quiero invitarle rapidito a que busquemos Mateo capítulo 28, versículo número 6. Mateo capítulo 28, versículo número 6. Esta es la semana más extraordinaria de toda la iglesia cristiana en el planeta Tierra. Toda la iglesia cristiana celebra la Semana Santa. Toda la iglesia cristiana hoy domingo celebra el día de la resurrección, porque esa es la victoria en la cual nosotros tenemos el cumplimiento de todas las promesas de parte del Señor. ¿Dice amén? El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 6, dice: no está aquí, ha resucitado como dijo tal que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba el cuerpo. Amén. Ha resucitado nuestro Señor. Nuestro Dios se ha levantado entre la tumba, se ha levantado entre los muertos para darnos a nosotros, a ti y a mí, victoria en Cristo Jesús. Dice amén. Así que todas las promesas se cumplen en la resurrección de Cristo. Vamos a orar un instante. Padre amado, gracias por este día. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú te entregaste, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias porque en tu promesa, Señor, podemos tener vida. Y no solamente vida, vida en abundancia. Gracias, Jesús, porque en tu resurrección obtuvimos perdón para nuestros pecados. Obtuvimos misericordia, obtuvimos sanidad. Señor, tu gracia nos es suficiente. A ti, oh Dios, prometemos darte toda la gloria, el honor, y todo tu pueblo dice amén. Gloria sea el nombre del Señor. La Semana Santa recuerda los últimos días de la vida de Jesús, recuerda su muerte, recuerda su resurrección. Pero lamentablemente la mayoría de las personas que asisten a las iglesias hoy en día solamente tienen un conocimiento limitado de los eventos que sucedieron, pero no un entendimiento profundo acerca de lo que significa que Jesús se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, al haber ese desconocimiento de qué significa que Jesús se levantó entre los muertos, entonces esa falta de conocimiento nos lleva a no valorar verdaderamente su muerte y su resurrección en nuestras vidas. Aún, escuche bien, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, las personas que no le han rendido su vida a Jesús como su Salvador personal, solamente tienen un conocimiento que les dice que en domingo de Ramos fue el domingo de entrada triunfal, que el jueves fue la Santa Cena o la comunión, que el viernes fue la resurrección y que el viernes fue la crucifixión, y el domingo fue la resurrección. No le preguntes más nada, porque no le va a poder responder más nada. Pero sin embargo, Jesús, en su condición de Dios y sabiendo todo lo que iba a ocurrir en esa semana, invirtió tiempo en enseñar, invirtió tiempo en darle enseñanza a sus discípulos, que serían sus seguidores, por los cuales tú y yo estamos hoy aquí, y tantas personas otras en otras iglesias. Es impresionante cómo muchas pocas personas saben la cantidad de sucesos, eventos, acontecimientos que ocurrieron en toda semana. El martes estuvimos hablando 1 hora con los hombres en nuestra reunión de discipulado, martes en la noche, 1 hora. Como no nos alcanzó, les pedí que si querían reunirse de nuevo, y volvimos a reunirnos de nuevo el miércoles, otra hora más, para simplemente hacer un resumen de todas las cosas que ocurrieron en la Semana Santa. Y aún así no nos dio tiempo. Imagínense, yo no puedo comprimir todo lo que ocurrió en la Semana Santa en una sola predicación, pero vamos a hacer algo rapidito. Vamos a hacer un repaso, así que acompáñenme con su imaginación para que pueda ubicarse qué fueron las cosas. Porque el hermano Josías en la oficina me decía: pastor, no entiendo cómo es posible, ¿qué les pasó a la gente? El domingo estaban de fiesta, el domingo estaban celebrando, y el jueves en la noche estaban condenando a Jesús, el domingo, el viernes en la tarde estaban crucificándolo, matándolo. ¿Qué les pasó? ¿Por qué cambiaron su estado de ánimo? ¿Por qué cambiaron de fiesta a funerales? El domingo ocurre el domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén. Allí se estaba cumpliendo una profecía y la gente gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas al que viene en el nombre del Señor. Estaban de fiesta. El lunes Jesús entra en el templo y vira las mesas. El lunes entra en el templo y había personas que estaban vendiendo animales para el sacrificio
que se hacía por causa de la fiesta de la Pascua. Venían judíos de todas las partes del mundo y se congregaban en Jerusalén, y allí había que hacer sacrificios según la ley judía. Y como no había muchos animales, pues tomaron el templo como mercado, y allí vendían animales. Y Jesús viró las mesas y dijo: no, mi casa de oración será llamada. Cuando llegamos a la iglesia, lo que más nos interesa es orar a Dios, hablar con el Señor, contarle nuestras vidas, contarle nuestros problemas. Él las conoce, pero Él quiere que tú y yo dependamos de Él. Eso ocurre el lunes, pero no solamente ocurrió eso, sino que ocurre una enseñanza que Jesús dio. Vio una higuera, escuche bien, una mata de higos que normalmente debía haber dado frutos, y como no los dio, maldijo a la higuera y nunca más produzca fruto. ¿Qué nos trae como consecuencia en la enseñanza para nuestras vidas? Tú y yo se supone que debemos estar dando frutos. Y nos metemos en problemas cuando como hijos de Dios dejamos de dar fruto. Dios espera que cada uno de nosotros dé fruto. Dios no solamente espera que estemos aquí el domingo, sino que durante toda la semana podamos ser testimonio de lo que Él hace y está haciendo aún en cada una de nuestras vidas. El martes se empieza a complicar la cosa, porque después de la fiesta del domingo y que Jesús vire las mesas y que Jesús maldiga una higuera, se empiezan a caldear los ánimos y empiezan a cuestionar a Jesús. Empiezan a pedirle explicaciones. Los sacerdotes, los judíos le empiezan a decir: ¿y con qué autoridad tú entras en el templo y viras las mesas? ¿Con qué autoridad tú maldices la higuera? ¿Quién te mandó a hacer eso? Y Jesús sigue dando enseñanzas y le empieza a cerrar el círculo a las personas. Y le dice: mira, yo sé que ustedes tienen la ley de Moisés dada por mi padre, y ahí hay 613 mandamientos, pero se lo voy a resumir. Y en esta Semana Santa, escuche bien, el martes fue el día en que Jesús enseñó acerca de: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos dos mandamientos resumió toda la ley judía. Y ellos empiezan a molestarse porque ya Jesús estaba permitiendo que se le diera honor, que se le diera gloria como a Dios, no como a una simple persona. Y se empiezan a caldear los ánimos mucho más. Para la llegada del miércoles, Jesús le advierte a sus discípulos de que va a ser entregado. Le advierte a sus discípulos que por causa de la corrupción que había en el sistema religioso judío, ahora lamentablemente hay doctrinas, hoy siglo XXI, de que hay judíos mesiánicos que están esperando otro Mesías. No creen que Jesús sea el Hijo de Dios, y hoy pleno siglo XXI están esperando que venga el Salvador, que venga el Mesías, cuando la iglesia cristiana por más de 2000 años ha entendido que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Es Dios encarnado que se levantó entre los muertos y vive para siempre el Rey. No hay que esperar a otro, ya Él vino, ya Él murió y ya Él resucitó. Jesús está siendo, él sabe que están tramando eso, pero hay una cosa que ocurre el miércoles, y es que Judas, ¿se acuerdan de Judas? Se pone de acuerdo para entregar a Jesús. Pero Judas, no se pone de acuerdo para ocupar un lugar en el servicio, en el templo, para entregar a Jesús. Judas no se pone de acuerdo porque quiere que lo asciendan en la otra parte en una posición política con el Imperio Romano. Judas traiciona a Jesús por dinero. Judas no traiciona a Jesús por una posición religiosa ni por una posición política. Judas traiciona a Jesús por cosas materiales. ¿Cuántas veces en nuestra vida corremos el riesgo de, en vez de estar incluso buscando servirle a Dios, para honrar al Señor, ya sea en la vida de la iglesia o en la vida política, de tal manera que podamos testificar de Jesús, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes traicionan a Jesús por bienes materiales? Aún así, todavía el miércoles no se había acabado, y con los hombres estaba compartiendo yo algo que ocurrió. El miércoles Jesús estaba rodeado de sus 12 discípulos, la gente que más lo amaba, la gente que estaba siguiéndole a Él. Y Jesús escoge 2 discípulos y le dice: mira, es necesario que ustedes vayan a preparar el lugar donde voy a compartir con ustedes la última cena.
Y Jesús le dice, entren en esa ciudad, vaya que encontrarán un hombre así, así. Él les va a guiar a un lugar. Y cuando entren en el lugar, suban al segundo piso, porque allí hay un lugar donde todo está preparado de antemano para que tengamos la cena. Y me maravilla cómo Jesús le da instrucción detallada de cómo iban a ocurrir los acontecimientos. Y estábamos hablando entre los hombres y el hermano Robert nos estaba diciendo, pastor, a veces eso ocurre con nosotros, aún ignorando de que Dios tiene en cuenta cada uno de los detalles de nuestras vidas. Nosotros nos estamos preocupando por lo que ha de suceder, por lo que ha de venir, y sin embargo ya Dios conoce. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo conozca. No nos vamos a enfermar si antes Dios no lo conoce. No vamos a caer en una crisis económica si antes Dios no lo conoce. No va a ocurrir nada en nosotros a menos que Dios lo permita. Así que tú y yo no tenemos por qué preocuparnos por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Y Jesús de antemano le dijo, mira, esto va a ser así, 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 para que llegue el momento de la última Santa Cena. ¿Por qué? ¿Era una Santa Cena normal? No, Jesús tenía que darle una enseñanza muy importante que iba a repercutir por los siglos de los siglos. El jueves, ya sabe, ¿no? Le dije domingo, le dije lunes, le dije martes, le dije miércoles. Llega el jueves. El jueves se celebra la Santa Cena, la comunión. Y Jesús comparte con sus discípulos la fiesta de los panes sin levadura. Y Jesús no solamente le va a decir, mira, vamos a compartir el pan y el vino. Jesús le está diciendo, ese pan es el símbolo de mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y los discípulos me imagino que no entenderían en ese momento. Dice, y esta copa significa la sangre que va a ser derramada para el perdón de sus pecados. Los discípulos siguen sin entender lo que va a ocurrir. Porque en la mente de los discípulos no cabe la idea de que Jesús va a morir como el cordero sacrificado para el perdón de los pecados. No solamente de ellos, sino los tuyos y los míos. Y resulta que durante esa celebración Jesús le lava los pies a los discípulos en una señal de humildad. Hay mucho contenido de las cuales Jesús dio mucha enseñanza, pero escuche bien, Jesús, el que supuestamente debe ser servido, no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y Él pide eso de cada uno de nosotros, que nosotros no estemos buscando galones y honor y aplauso ni reconocimiento, sino que estemos dispuestos siempre a servir. Y aún está en el proceso ahí de la Santa Cena, están compartiendo el pan, el vino, está lavando los pies de los discípulos. Y de momento Jesús, que lo sabe todo, diga conmigo, Jesús lo sabe todo. Diga, Jesús conoce mi pasado. Jesús conoce mi presente. Agárrate. Y Jesús conoce mi futuro. Jesús suelta una pequeña bomba. Dice, aquí entre ustedes hay uno que me va a traicionar. ¿Cómo todos se ponen a discutir? Todos se ponen a mirarse. ¿Serás tú? No. ¿Serás tú? No. Y empiezan a cuestionarse, ¿quién se le ocurre traicionar a Jesús? ¿A quién se le ocurre? Pero ya Jesús sabía que alguien lo iba a traicionar, sabía quién lo iba a traicionar. Imagínese, por favor, usted no es Judas ni yo tampoco, pero imagínese en la mente de Judas, cuando ve que todo el mundo está discutiendo y viendo quién será, Judas dice, me descubrió. Él sabe que es él. Dice, oh, Jesús sí se la sabe toda, de Jesús no me puedo esconder. Jesús sabe que yo lo voy a traicionar. No había ocurrido. Y Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Y cuando Jesús ve todo eso, da otra enseñanza. Jesús le dice, ámense los unos a los otros. Para cuando se amen, entonces la gente vea que ustedes son mis discípulos. Jesús sigue profundizando y le dice, ámense los unos a los otros. Eso es aplicable hoy a nuestras vidas. Cuando la hermana Rosa por alguna razón falta a la iglesia, nosotros la amamos porque Rosa está enferma, porque Rosa tiene una necesidad económica o porque Rosa se está extraviando del evangelio y Rosa se está apartando y se va para una secta falsa o reniega de Jesús. ¿Hasta qué punto tú y yo nos amamos los unos a los otros? Que no solamente nos ocupamos por suplir necesidades materiales, no solamente nos ocupamos de saludarnos y darnos un beso los domingos, sino que tú y yo podamos sentir carga cuando no vemos a alguien que es nuestro hermano en la fe y de alguna forma comienza a deslizarse por el camino que no es correcto. Jesús dice,
Cuando ustedes se amen, cuando se muestre abiertamente que se aman los unos a los otros, entonces los de afuera verán que son mis discípulos. Dios nos está llamando. Yo no vivo, sigo con Rosa, yo no vivo en la casa de Rosa, yo no vivo en la casa de Abelito, yo no vivo en la casa no vivo en ninguna casa de ustedes. Pero tiene que llegar el momento que nosotros como iglesia nos comencemos a amar en un nivel superior más los unos por los otros. Que nos comience a doler lo que a otra familia le duele. Y eso fue una de las tantas enseñanzas. No podemos cubrir todas las enseñanzas. Ahora bien, Jesús en medio le dice a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante. Todo eso ocurrió en la Semana Santa, señores. Todo eso y más. Dice que Jesús se vira a Pedro y dice: Pedro. Dice Pedro: no, Señor, porque yo nunca te negaré. Pedro sacando pecho, ¿no? Dice Pedro: antes de que el gallo cante, me vas a negar. No, Señor, me vas a negar, Pedro. 3 veces. ¿Cuántas veces? Por alguna razón, con intención, sin intención, por descuido, por desenfoque, por entretenimiento. ¿Cuántas veces tú y yo, Daniel, no corre el riesgo de negar a Jesús? Por no perder un trabajo, por no perder una amistad, porque no me bajen el salario, Había muchas justificaciones para no identificarnos como hijos de Dios públicamente. Y no solamente para evitar meternos en problemas, sino me limito de hablarle a otros de Jesús para no me tachen de religioso, no me tachen de cristiano. Aún así, Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar, dice que en lo que otros oraban, en lo que otros dormían, en lo que los discípulos dormían, Él se fue a orar. Y aparece una de las oraciones más chocantes de toda la historia. Cuando Jesús se pone a orar, en la noche de jueves, escuche bien, Jesús dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Esa fue una oración muy valiente. Porque hoy en siglo XXI, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a hacer esa oración? Señor, tengo planes, tengo sueños, propósitos, metas. Señor, he hecho presupuestos y todo. Pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Todo eso ocurrió en Semana Santa, hermano. Luchar en esa disyuntiva de que soy cristiano. Dios tiene planes, proyectos, sueños, metas, visiones. Pero que no se haga como yo quiero, sino por sobre todas las cosas que yo pueda someterme a que se haga como Jesús quiere. Y resulta que llega Judas y con un beso traiciona al maestro. Va y le da un beso y vienen los soldados y aprenden a Jesús y lo arrestan y lo llevan al palacio. Y cuando todos empiezan a alborotar, Jesús dice una frase: esto era necesario para que se cumpliera la Escritura. Jesús sabía que todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que Él estaba enseñando, todas las vivencias que estaban experimentando sus discípulos, todo estaba en el plan de Dios. Escúchame, todo lo que ocurre en nuestras vidas está en el plan de Dios. Las que nos gustan y las que no nos gustan, las que entendemos y las que no entendemos, todo está en el plan de Dios. A nosotros nos toca tratar de subirnos a su tren, montarnos en su visión, tratar de entender que todo lo que ocurre en mi vida, dice la Biblia, obra para bien. Lo entienda o no lo entienda, me gusta o no me gusta, si tú y yo somos hijos de Dios, entiende esto: toda nuestra vida está en sus manos. Toda nuestra vida está en sus manos. Llega el viernes y de la noche a la mañana los principales sacerdotes sentencian a Jesús. Pasó por unos cuantos juicios ante Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, ante Pilato, ante Herodes. Muchos cuestionaron a Jesús, no solamente los religiosos, sino también los políticos, los gobernantes, aún sin encontrar nada malo en Él. Por causa de la furia de los religiosos, lo tuvieron que crucificar, lo condenaron a muerte. Entonces resulta que Judas, dándose cuenta de lo que había ocurrido, se va a los sacerdotes y le tira las monedas y dice: he pecado, yo he entregado sangre inocente. Y Judas fue y se ahorcó. Eso me llamó la atención. ¿Hasta qué punto Judas
entendió de que estaba de frente a Dios, entendió de que Jesús era Dios y lo estaban crucificando, y le entra un arrepentimiento en un nivel superlativo que fue y se ahorcó. No estoy diciendo que nosotros tengamos en arrepentimiento que ahorcarnos por cada vez que nos demos cuenta que hicimos algo malo delante de los ojos de Dios. Ya no estuviéramos vivos. Pero ¿hasta qué punto? No al punto de llegar a ahorcarnos, ¿hasta qué punto podemos llegar a sentir un arrepentimiento tan sincero, tan profundo, que nos lleve a tomar decisiones radicales? No se ahorque, pero entienda hasta qué punto el arrepentimiento puede llevarnos a tomar decisiones radicales, o hasta qué punto el arrepentimiento es, ok, Señor, me equivoqué, perdóname, amén. Y no pasa nada. Mucho arrepentimiento puede salir de mi labio, de boca, y el corazón no quiere cambiar. Simplemente lo resuelvo con una pastillita para el dolor de cabeza. Perdóname, amén. Resulta que la gente, cuando llega allí a cada uno de sus juicios, empezó a gritar, crucifíquenle. Y se pone la cosa cruel cuando resulta que Pilato, delante de la gran multitud, se ve presionado y dice, mira, todos los años le entrego a un criminal. ¿Qué quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Barrabás era un asesino, diga fuerte, asesino. Alguien que toda la sociedad debería repudiar. Y cuando Pilato dice, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Dice, salva a Barrabás, mata a Jesús. ¿Hasta qué punto el ambiente se sigue caldeando? Y nosotros hoy, la iglesia en el siglo XXI, celebramos Domingo de Ramos, Santa Cena jueves, Viernes Crucifixión, Domingo de Resurrección y para la casa. ¿Cuántas cosas importantes Jesús quiso darnos a conocer? Cuando estaba en Cuba teníamos 7 servicios a la semana. Era muy fácil explicar a la congregación todo lo que ocurría durante 7 predicaciones. Estoy comprimiéndole todo en una sola. Es muy difícil todas las enseñanzas. Y empezaron a burlarse de Jesús cuando lo entregaron. Le pusieron la cruz, le empezaron a meter el látigo, le pusieron la corona de espinas. Empezaron a burlarle, salve al rey de los judíos. Empezaron a ofenderle, empezaron a cuestionarlo. Le hicieron la deshonra más grande. Pero aún así quiero decirte las 7 frases que pronunció Jesús en la cruz. Jesús, en el medio de su sufrimiento, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, siendo castigado, ofendido, lastimado, Jesús muestra perdón y muestra misericordia por los que le hacemos daño, por los que deshonramos su nombre, por los que manchamos el testimonio. Y Jesús sigue mostrando perdón y misericordia. Jesús dijo a uno de los ladrones, uno de ellos dice, estamos justamente aquí, nosotros hemos hecho lo malo, pero este hombre no ha hecho nada malo. Le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice al ladrón, ciertamente, 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 hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué tremendo amor de Jesús! Que aún en medio de lo que estaba sufriendo le dice, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Mostrando amor, pero mostrando autoridad, como que es el único que puede definir cuál es nuestra vida en la eternidad. Cielo o infierno, condenación o salvación. Y solamente por la fe en Él, por creer en Él, por entregarse a Él, por someterse a Él, por ser obediente a Él. La otra frase que Jesús dijo en la cruz, está despidiendo allí con María y dice, te aseguro, dice, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Mostrando amor, amor entre la familia. Dice, cuando ya estaba todo por concluir, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mostrando su condición humana. No era que Dios estuviera abandonando a su hijo en la cruz. Es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y en su condición de hombre estaba sufriendo, estaba doliéndole lo que le estaba haciendo. En una de las frases dice, tengo sed, y le dieron a beber vinagre. Tú y yo tenemos sed muchas veces. Él estaba manifestando su lado humano. Tenía sed, tuvo sueño, tuvo hambre, se cansó, se fatigó.
Aún en la cruz Jesús mostraba su lado humano. Aún dijo la frase, todo está consumado. Como diciéndole, Señor, la misión que me diste aquí en la tierra se cumplió. La palabra que me diste para que enseñara, la enseñé. Aquí estoy en el momento de la crucifixión, consumado es. Qué bueno es saber que cuando Jesús dijo consumado es, todas las promesas, todos los mandamientos, todo se completó. La obra perfecta de Jesús se completó en la tierra. Tú y yo como hijos tenemos que tener la certeza y la seguridad de a quién estamos adorando. Al único Dios verdadero. Y al final dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dando a entender de que toda la obra había sido completada. De que su obediencia había sido perfecta. El velo del templo se rasgó. Las piedras se rompieron. Los sepulcros se abrieron. Y aún cuando vieron esto, los soldados romanos tuvieron miedo y dijeron, ciertamente este hombre es el Hijo de Dios. Los soldados romanos tuvieron que reconocer esto. Los soldados romanos vinieron y rompieron las piernas de los ladrones, pero las de él no rompieron. Y eso estaba escrito en una profecía. Solamente le atravesaron con una lanza en el costado. Todo eso estaba en profecía. No puedo llenarle de versículos bíblicos. Pero aún llegó el sábado. Jesús lo crucificaron. Y llega el sábado. Y los soldados romanos, siendo avisados por las personas del pueblo judío, dijeron, espérate, que esto se está poniendo feo. Él dijo, oigan eso, él dijo que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Así que, dice el emperador romano, mejor vamos a proteger la tumba, porque si de verdad que si los discípulos se roban el cuerpo, esto va a ser un escándalo. Van a decir que resucitó. Y mandaron a los soldados romanos a custodiar la tumba de Jesús. Y ahí estaban los soldados romanos todo el tiempo con el sello romano. Y si un soldado romano dejaba que el sello romano se rompiera, él estaba incumpliendo su función, así que lo mataban. Así que allí no podía aparecerse nadie a robarse el cuerpo. Los discípulos no podían aparecer a robarse el cuerpo de Jesús. Al amanecer del domingo, dice que la tierra tembló y la piedra se removió y Jesús fue levantado con poder de entre los muertos y se levantó y vive para siempre nuestro Dios. La tumba no pudo retenerlo. Los judíos no pudieron detenerlo, los romanos no pudieron detenerlo. El infierno no pudo detenerlo. Tú y yo tenemos vida y vida abundante por causa de Jesús. Por causa no solamente de su muerte, sino de su resurrección. Imagínense, Jesús es el Rey victorioso que venció a la muerte, reconocido por sus discípulos, validado por las Escrituras. La resurrección no es solamente una doctrina más para creer, sino que la resurrección de Cristo, escuche bien, ahora viene lo más importante, tiene que cambiar nuestro comportamiento diario. La Biblia dice que si Cristo no resucitó, vana en nuestra fe. Pero si vana en nuestra fe, miren el versículo para atrás, estamos declarando que Jesús no resucitó. Si nuestro estilo de vida no es conforme a la palabra de Dios, estamos declarando que Cristo no resucitó. Somos unos herejes. Mi estilo de vida tiene que mostrar verdaderamente que yo creo que el poder de la resurrección está sobre mí para cambiarme, para transformarme, para hacerme una nueva criatura en Cristo Jesús. Piensen por un momento que la persona más famosa de la historia acaba de morir y todos los periódicos y todo internet y Facebook y todo el mundo lo empieza a postear. Y eso fue el viernes y resulta que el domingo todas las redes sociales se hacen viral. No, el hombre volvió de entre los muertos, ha resucitado. Las redes sociales colapsan. ¿Quién pudo callarle la boca a los discípulos cuando se dieron cuenta que Jesús había resucitado? Quiero leerles para que usted vea. Hay una parte de la Biblia que posiblemente usted no la haya leído. Se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Lucas capítulo 24. Y mi esposa hizo un esfuerzo descomunal para poner eso en la pantalla. Si usted lo quiere leer en su teléfono, léalo. En su Biblia, léalo. Y si no, si se pone de vago, pues léalo ahí en la pantalla. Ese mismo día
dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido respecto a la resurrección. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero el versículo 16 dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Por alguna razón Dios permitió eso. Dice, y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿Cuál era el centro de la conversación de los discípulos? La resurrección de Jesús. Diga conmigo, ¿cuál era el tema de conversación de los discípulos? La resurrección de Jesús. Dice, de momento, ante esa pregunta se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. Y Jesús de incógnito dice, aleluya, esto está tremendo. Jesús dice, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los líderes judíos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Dice el verso 21, y nosotros teníamos esperanza. Quiere decir que ellos habían perdido la esperanza. Su maestro se había muerto, lo habían crucificado y delante de sus ojos estaba en una cruz clavado. Luego lo metieron en la tumba. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo de Jesús había desaparecido y que habían visto ángeles. Quienes le vieron, dijo, Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo. Y efectivamente, el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Escuche bien, por favor. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto trabajo creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Le dio un estudio bíblico así. Le dijo, mira, todo el Antiguo Testamento habla de mí. La Escritura habla de mí. Verso 28 dice, para entonces ya estaban cerca de Maús y al final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo de tarde. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Escúcheme bien, ¿qué tiene que ocurrir para que en nuestra incredulidad diaria, no del domingo, en nuestra incredulidad diaria, reconozcamos verdaderamente a quién servimos como Dios? Y en ese instante Jesús desapareció. Verso 32, entonces se dijeron el uno al otro. Escuche bien esta frase. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hay una pregunta interesante para que se vaya con esto para la casa. ¿Qué ocurre en su corazón cuando usted escucha la palabra de Dios? ¿Se le enciende el corazón? ¿O por tradición dice Jehová es mi pastor y nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pasará. Entendemos que esa es la palabra de Dios en nuestra vida, que es promesa, que es mandamiento, que es línea, que es guía, que es dirección para nosotros. Entendemos que Dios nos está hablando cuando leemos la palabra, cuando se nos explica la palabra. Dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén, así que encontraron a los 11 discípulos y a los otros que habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro, verso 35. Luego los dos de Maús le contaron cómo Jesús le había aparecido mientras iban en el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces justo
Mientras contaba la historia de Jesús, de pronto Jesús mismo se apareció de pie en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Quiero decirte algo, Dios está aquí en este lugar. El Espíritu Santo te está diciendo hoy, a lo que estés pasando, la paz sea sobre ti. La paz sea sobre ti, sobre lo que estás pasando. Dice aquí, les digo, pero todos se quedaron asustados y temerosos y pensaban, veían un fantasma. Pero miren lo que Jesús les dice, me encanta todo esto. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Si alguien aquí vino hoy con el corazón lleno de dudas, Jesús te está preguntando esto. ¿Por qué tienes el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Jesús resucitó de entre los muertos y se les manifestó a los discípulos. Dios se te ha manifestado muchas veces en tu vida, mostrando su amor, mostrando su misericordia, mostrando su poder, mostrando su sanidad, mostrando su provisión, mostrando su sabiduría. Dios se te ha hecho manifiesto. Y dice, mientras él hablaba, les mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y de asombro. Entonces le preguntó, ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras comía, mientras ellos los miraban. Verso 44 dice, cuando estaba con ustedes antes, dice Jesús, les dije que tenía que cumplirse todo acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió la mente para que entendieran la escritura. Cuando usted vaya a orar, pídele a Jesús que le abra la mente para que entienda la escritura. Efectivamente se escribió hace mucho tiempo del Mesías, debía morir, sufrir, resucitar al tercer día. También se escribió con ese mensaje de que proclamaría con autoridad en su nombre a todas las naciones, a todas las personas, comenzando de Jerusalén. ¿Y qué mensaje tendrían que predicar los discípulos? Hay perdón de pecado para todos los que se arrepientan. Hay perdón de pecado para todo el que se arrepienta. Y te lo digo una vez más lo que dice Jesús. Hay perdón de pecado para toda aquella persona que se arrepienta. Verso rápido 49, enviaré el Espíritu Santo como todo prometido al Padre, pero quédense en esta ciudad hasta que venga el Espíritu Santo y los llene con el poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Y mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Verso último 53. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué impacto! ¿Qué impacto tuvo el hecho de que ellos vieron a Jesús resucitado cuando después de tanta tristeza, estuvieron llenos de alegría y se fueron al templo a alabar a Dios con todas sus fuerzas? Cuando tú y yo cantamos, cuando tú y yo celebramos, cuando los chicos de la alabanza nos ayudan en la adoración, ¿qué impacto causa eso en nuestras vidas? Cuando alabamos aquí en comunidad, en la congregación el domingo, para cuando llegue el lunes, el martes, tú y yo seamos llenos del poder y del fuego del Espíritu Santo y le contemos a la otra gente lo que Jesús ha hecho por nosotros. No solamente que murió, no solamente te enfoque y le diga a una persona, ven, te invito a la iglesia, Jesús murió por ti. No, no solamente se quedó en la muerte, Él se levantó de entre los muertos. Él venció la muerte y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. No es la muerte de Jesús tan solo, es que Él venció la muerte. Él resucitó y Él con eso nos da vida y vida abundante. El entender la resurrección de Jesús tiene que cambiar nuestra manera de hablar. El entender la resurrección de Jesús tiene que cambiar lo que decimos acerca de Jesús. ¿Cuál es el centro de nuestra conversación? No solamente hablar de que Jesús resucitó, sino de qué significa la resurrección. Eso debe estar en nuestra boca. Hablemos de la resurrección con la misma fuerza con la que hablaron ellos, como si eso hubiera ocurrido hoy mismo. Usted dice, pastor, eso ocurrió hace 2000 años. Jesús resucitó hace 2000 años. Me está queriendo decir que si resucitó hace 2000 años, ya nosotros estamos ya como que acostumbrados a la idea. No,
Jesús resucitó, es una doctrina más de la iglesia, es algo que creemos como cristianos. ¡No! Tenemos que hablar de la resurrección de Jesús como si hubiera ocurrido hoy. ¿Imaginas que hoy Jesús hubiera entrado aquí en medio nuestro, vivo, con sus huecos en los costados? ¿Qué impacto nosotros tendríamos? ¿Cómo saldríamos el lunes afuera, al centro de trabajo, a hablarle a nuestros vecinos, a los compañeros? Debido a la resurrección, tú y yo tenemos perdón de pecados. Y eso no es una noticia, tenemos motivo suficiente para alegría. Porque si Jesús no nos perdona nuestros pecados, estamos muertos en pecado. Pero como Él se levantó entre los muertos, vive para siempre nuestro Rey, nuestros pecados están perdonados. Y esa es la noticia que el mundo quiere oír. El mundo está esperando que cada uno de nosotros le comparte esa noticia. Pero no que llegamos, amigo, te invito a mi iglesia. Jesús murió por ti y Él perdonó. Con ese entusiasmo nadie va a venir. Usted tiene que decírselo como que se lo cree. Como que usted sabe verdaderamente el valor de la resurrección de Jesús. Y esa persona a la cual tú invites, si te ve emocionado, si te ve lleno del fuego y el poder de Dios, esa persona va a venir a los pies de Cristo. Y va a decir, ella me trajo, él me trajo a los pies de Cristo, ella me trajo. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas a partir de hoy. Entendamos el poder de la resurrección.